Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Bienvenidos a este séptimo episodio de Eso pensé podcast. Este podcast que es un espacio para dar mi opinión, mis comentarios, mis reflexiones sobre diversos temas de la vida diaria o noticiosos o incluso de mi vida personal. Hoy va a estar bastante personal, hoy voy a hablar sobre vocación y cómo descubrirla. Voy a estar paseándome sobre las distintas etapas de mi vida y cómo el proceso de encontrar mi vocación, de encontrar para qué era bueno, qué era lo que quería hacer con mi vida, fue sucediendo conmigo. Lo primero que quisiera tocar es que en nuestras áreas de estudio, colegio, universidad, incluso hasta dentro de nuestras mismas casas, es muy difícil hablar sobre el tema de vocación. Y esto usualmente se debe a que no tenemos como tal una conciencia de hablar o de evaluar el para qué somos buenos, con qué soñamos, a qué me quiero dedicar. Es algo que no nos preguntamos muy a menudo y que la mayoría de los padres, profesores tampoco lo hacen con los muchachos, con las muchachas. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño, pues lo primero que le pasa a uno es que uno empieza a jugar. Yo desde muy pequeño empecé a practicar algunos deportes. Mi mamá dice que me metió en béisbol desde que yo tenía 3 años de edad. Tengo algunos recuerdos o imágenes que creo son de esa época. Nosotros vivíamos para ese entonces en Maracaibo, en Venezuela. Y ella dice que a los 3 años me mete en una academia de béisbol. Y por supuesto yo lo que le decía era que me quería ir a la casa, que había mucho sol. Porque sencillamente no tenía ninguna noción de lo que estaba haciendo. Recuerdo también que creo en Maracaibo también mi mamá me mete en natación con mi hermana. Por supuesto ahí simplemente era lanzarnos a la piscina y enseñarnos a dar como los primeros brazadas para no ahogarnos dentro de una piscina. Ya luego con el tiempo, pues esto fue constante en mi vida. Me dediqué mucho tiempo a deportes. Pasé por karate, por fútbol, por béisbol, por natación, practiqué tenis, practiqué voleibol un tiempo en la universidad. O sea, fue como mucho de todo. Y creo que el secreto o el punto de que hoy no me dedique al deporte es sencillamente un tema de constancia, de disciplina. Y también lo podría atribuir un poco a ciertos cambios en mi vida que impidieron el que yo pudiera dedicarme realmente a un deporte. Un poco de talento también. En el béisbol nunca fui muy bueno. Y esa es la verdad. Me gustaba, me gusta hoy el deporte, me gusta el béisbol, pero nunca fui uno de los más habilidosos dentro del equipo, ni mucho menos. Recuerdo sí que tuve una temporada donde le dije yo a mi mamá, ya me había salido 2, 3 veces del béisbol, y recuerdo que le dije a mi mamá que quería volver, y esa fue como mi mejor temporada, jugando primera base en el equipo del Trigal en Cabudare. Creo que tuve un averaje como de 200, pero me fue muy bien a la defensiva. Esa recuerdo que fue mi mejor temporada. Definitivamente el béisbol no era mi vocación ni era lo mío. En natación fue distinto. En natación no estuve tanto tiempo. Estuve mucho cerca de mis 10 años y luego como hasta los 15 estuve por última vez en una academia de natación. Me fue mucho mejor en natación, me gustaba bastante. Pero igual el tema de la disciplina, de la constancia, pues hizo que no fuera nada relevante en mi vida. Y hablaba de que cuando era niño
lo primero que recuerdo, pues, es esos juegos que uno mismo se inventa. Yo le digo que el primer multiverso que existió no fue el de Marvel, ni mucho menos. Era el de mi casa, porque yo tenía como un baúl de plástico donde tenía todos mis juguetes. Ahí tenía super ratones, tenía caballeros del zodiaco, tenía tortugas ninja, tenía soldaditos de estos de plástico, tenía G.I. Joe. Y recuerdo mucho los G.I. Joe porque para mí eran como los muñecos más completos de ese entonces. Incluso recuerdo uno que traía como un arma, una metralleta, que uno le daba un botón y sonaba y disparaba como una luz roja. Pues me encantaba. Y para ese entonces recuerdo tener alguna intención o algún deseo de querer ser militar. Me imagino por todo esto de las películas, de las series, la juguetería, todo es como que viene de Estados Unidos y todo este marketing de guerra, pues sin duda hizo efecto en mí y tenía como ese deseo de querer ser militar. Mucho antes de que llegara Chávez al poder y que los militares pasaran a tener un concepto totalmente distinto para mí. Me parecía honorable, incluso desde pequeño recuerdo haberle dicho a mi mamá que quería ser de la marina, por el tema de que me gustaba el mar y todo esto. Eso por supuesto se quedó en una intención, nunca lo intenté. Bueno, más adelante voy a hablar de algo que pudo haber sido algo así. Ya cuando entró al colegio, creo que es la otra área donde uno puede como experimentar qué le gusta. Principalmente en las materias que uno ve. Yo hoy soy muy de la teoría de que creo en que los papás, por supuesto, y las mamás tienen que elegir para los niños colegios que vayan acorde a los valores y principios que uno quiere que ellos aprendan. Eh, Aunque hoy no soy un católico practicante, sigo creyendo que los colegios católicos pues enseñan unos valores muy buenos. Yo estudié en un colegio católico por mucho tiempo y me gusta la educación que imparten y me gustan los principios que tienen. Y si bien no me gusta el adoctrinamiento de fe ni nada de eso, ni que el niño tenga que ver religión, pues me parece que tampoco es que le afecta o le limita algo. Pero lo que voy es, creo también mucho en la educación Montessori. Me gusta ese formato donde el niño decide qué actividades quiere hacer en un aula de clase o qué materias quiere ver ese día. Sé que es complejo porque tampoco se le puede dar una libertad a un niño de elegir qué quiere estudiar, porque primero lo que va a elegir es que no quiere estudiar, quiere jugar todo el día. Pero bueno, la educación Montessori básicamente intenta eso, que a través de actividades lúdicas el niño aprenda dentro de un salón donde él pueda elegir qué quiere aprender hoy o sobre qué quiere desarrollar más su conocimiento. A mí me hubiese gustado tener una educación así. ¿Por qué lo digo? Porque por supuesto cuando yo llego al colegio, me gustaban muchas materias como ciencias naturales, este, todo lo que era sociedad, valores cívicos, todo esto. Historia me encantaba cátedra bolivariana, por ejemplo, me gustaba historia universal. Hasta el sol de hoy son materias que me gustan mucho, pero odiaba lenguaje, odiaba física, odiaba matemática, odiaba química. Y no digo que uno no tenga que tener ciertas bases o conocimientos en esas áreas. Pero luego dije, ¿para qué duré tantos años viendo cosas que no era lo que me iba a desarrollar? Y que me costaba mucho y que me impedían dedicarme tal vez a cosas que me gustaban más. En el colegio creo que tomé cierto valor por el tema pedagógico. Me gustaba la noción de poder dar clases en algún momento. Me gustaba mucho algunos profesores como daban clases. Recuerdo mucho a la profesora Yolanda del Colegio María Santísima. Creo que ella hizo que yo tuviera un interés real por la historia de Venezuela, por todos estos conceptos de dónde venimos, los valores de nuestros libertadores, todo esto, pues.
Creo que también depende mucho la persona que interactúe con uno o sí, que de una u otra manera tú te veas reflejado y quieras modelar de cierta manera. En este caso, puedo decir que la profesora Yolanda pues se convirtió en ese patrón que yo dije, a mí me gustaría hacer lo que ella hace, además que lo hacía con mucha pasión. Y creo que pasión es una palabra importante al hablar de vocación, porque uno puede decir que a lo que uno se quiere dedicar, que la vocación que uno quiere tener en la vida, lo que uno quiere hacer por muchos años, pues tiene que ser algo que lo apasione, algo que realmente a uno le guste hacer, algo que uno diga, yo por lo menos no creo en esa frase de que elige un oficio o un trabajo que ames o que te apasione y nunca tendrás que trabajar. Mentira. A mí me apasiona por lo menos hacer esto que estoy haciendo hoy, que es un podcast y hablar y reflexionar. A mí eso me encanta. Pero por supuesto que la labor de armar el set, de editar, de todo eso, pues no me encanta. Entonces, por más que esto me apasione, no quiere decir por eso que no vaya yo a trabajar más nunca. O cuando me dedicaba a las capacitaciones y todo esto, cosa que me encanta y me apasiona, no quiere decir que en ese momento no trabajaba. Tenía que diseñar láminas, presentaciones, esquematizar lo que iba a decir en una conferencia. O sea, creo que es un mito más o menos eso de que elige algo que ames o que te apasione como vocación o como actividad laboral y no tendrás que trabajar más nunca. Creo que todos, de una u otra manera, si queremos ganar un dinero, hay que trabajar y hacer cosas que no nos gusten, a pesar de que nos estemos dedicando a algo que nos guste. Entonces, en el colegio también recuerdo que llega el momento de llenar el formato del CNU. Pasaron los años, tocaba elegir qué era en el Consejo Nacional de Universidades, qué carreras eran las que uno iba a optar para estudiar. Yo tenía un promedio muy bajo, fui un alumno o un estudiante de bajo promedio, de inconstante, irresponsable a veces con las tareas. No era mi fuerte dedicarme a estudiar. Por supuesto había materias donde me iba muy bien, como digo, historia, cátedra bolivariana, todo esto, pero lo que era matemática, química, lenguaje, inglés, dibujo técnico, me costaba muchísimo. Me hubiese gustado tener como en la universidad algún esquema de elegir más o menos el horario que uno quería y descartar algunas materias por elegir otras, pues eso creo que hubiese sido interesante. Pero cuando me llega, uno tenía que elegir tres opciones de acuerdo a su promedio y de acuerdo a ciertas cosas. Yo recuerdo que mis tres opciones fueron educación inicial en la UPEL, en el pedagógico de Barquisimeto. Elegí zoología, que creo que se estudiaba en Yaritagua. Y elegí biología marina, que creo que se estudiaba en el Oriente, no me acuerdo cómo se llamaba esa universidad, pero esas eran las tres materias que yo elegí. Y creo que las elegí muy conscientes, porque siempre he sido una persona muy reflexiva, que piensa en el futuro y aunque era medio mal estudiante, pues creo que eso lo hice muy bien, esa selección de esas tres universidades. Lamentablemente por tema de promedio de notas no quedo seleccionado en ninguna y empieza Cristo a padecer. Ahí me dice mi mamá que me dediqué a trabajar, que empiece a hacer algo mientras consigo un cupo en la universidad. Ella no tenía con qué pagarme una universidad privada. Tampoco me llamaba mucho la atención las carreras que ofrecían en las universidades privadas, por lo menos de Barquisimeto. Creo que la única que me llamaba la atención y no la conocía muy a fondo en ese momento era psicología. Entonces comienzo a trabajar, como ya les dije en episodios anteriores, coqueteé con el tema de planes vacacionales, recreación de eventos. Siempre he sido bueno para hablar, o bueno, considero yo que soy bueno para la oratoria. Me iba bien como animador, me iba bien como recreador. Luego empecé a organizar yo equipos para ofrecer yo planes vacaciones donde yo fuera como el administrador o gerente del plan. Empecé a tener cierto acercamiento con el tema de capacitaciones para organizaciones en temas más que todo motivacionales o humanos.
Y recuerdo que también saliendo del bachillerato, aparte de llenar esto, hice el encuentro de hijos e hijas. Es un retiro para jóvenes eh, que creo que es mundial, creado por el padre Gabriel Calvo, pero lo hice en Barquisimeto, en la parroquia de Barici, estaba como la sede del movimiento, hice el retiro y eso a mí me cambió mucho la vida porque también se creó en mí el deseo de querer ayudar a las personas. Entonces empecé con este tema de buscar ciertas áreas que me permitieran ayudar o servir a la comunidad o a las personas. Empecé a formar parte de ese movimiento, incluso me llegué a convertir en coordinador del movimiento por un tiempo. Eh, Parte del servicio era dar testimonios o orientaciones o capacitaciones, cosas que me gustaba. Creo que ahí me di cuenta que me gustaba bastante eso. Y con una empresa que monté con mi hermana que se llamaba Recrearte, aparte de planes vacacionales, fiestas y todo esto, también hacía eso. Pero recuerdo que uno de los primeros trabajos que yo tuve, aparte de algunos trabajos de vacaciones que tuve con un tío, donde iba a chequear los camiones que cargaban granzón o piedras y cosas así, y llevaba ese control. Recuerdo un trabajo que tuve en una ferretería, un trabajo bastante fuerte, y dije, esto no me quiero dedicar. O sea, era como encargado de almacén en una ferretería y tenía como también creo que lo dije en capítulos anteriores, cargar clavos, cemento, todo esto. Era un trabajo bastante físico. Yo dije, a esto no me quiero dedicar, quiero dedicarme a algo que sea más de pensar, de hacer, pero no que exija tanto trabajo físico. Luego de ese trabajo me fui a Movilnet, un agente autorizado en el Río Lama. Ahí vendía equipos celulares, ahí me gustó mucho, era un trabajo de ventas. Ahí creo que tuve como mi primera experiencia como vendedor, como tal, porque si bien yo tenía que vender los servicios de planes vacacionales, de fiestas y todo esto, ahí fue donde tuve como la primera experiencia de tener que vender producto. Pero a todas estas yo quería estudiar algo en la universidad. No sé si por mí o por mi mamá o por quién, pero quería estudiar. La idea de ser militar ya se había ido un poco de mí. La de ser docente, biólogo marino o zoólogo seguía estando, pero era difícil porque ya no había quedado en estas universidades y no sabía ni siquiera cómo se hacía para optar por un cupo que no fuera a través del Consejo Nacional Universitario. Entonces decido optar por censos o candidatearme a distintas universidades en Barquisimeto. Hice el examen de prueba interna de la UNEXPO, del Poli. Recuerdo que eso fue muy cómico porque hago ese... Yo nunca he querido ser ingeniero, creo yo que hice eso más por un tema de que ahí estudiaba mi prima, estudiaba mi hermana, estudiaban algunos vecinos y yo dije, bueno, el Poli puede ser una opción, no tenía cupo universitario, vamos a hacerlo. Pero recuerdo que presento esa prueba y cuando dan los resultados, sale seleccionado Miguel Riera. La gente me llama, me dice, epa, acércate, fuiste seleccionado y eso. Me llaman amigos, pues, que estaban viendo el tablero donde se anunciaban los seleccionados. Creo que mi hermana también me dijo, no recuerdo si fue mi hermana o amigos que estudiaban ahí en la universidad. Y me acerco y efectivamente, Miguel Riera y la cédula 18 millones, muy parecida a la mía, pero cuando veo la cédula y veo el segundo apellido y todo eso, me doy cuenta que no se trata de mí. Yo sí decía cómo quedé yo en el Politécnico. La prueba era muy lógica, muy de datos numéricos y eso. Yo sabía que para eso no era bueno. Entonces, pues bueno, gracias a Dios no quedé en el Poli. Empiezo a ver cómo entrar a la UCLA. La UCLA tenía varias formas como uno podía optar a cupos. Incluso me metí un tiempo en la Academia de Teatro de la UCLA, porque bueno, en el colegio había tenido cierta experiencia en obras del colegio, había hecho como los actos de la independencia, había hecho una vez el papel de Emparan y había hecho de Jesús en una obra como de la Pasión de Cristo, que decía Lázaro Eduviges, que era el primer Jesucristo pelón que ella veía, porque para ese entonces estaba en natación y
y yo me pasaba la cero. Entonces estuve ahí intentando quedar por ese medio y estuve censándome. Entonces el censo de la UCLA es, uno se postula, eh, opta por algunas carreras. En ese momento se acaban de habilitar psicología y desarrollo humano y fueron dos de las que puse y no me acuerdo cuál más. Pero me llamaban la atención las dos porque eran carreras humanas, sociales y yo dije, me gustaría quedar en alguna de las dos. Y bueno, por promedio pues van descartando personas y van quedando seleccionados algunos. Para ese entonces también hice la prueba de la UNEFA, que era la Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, y ahí quedé. Pero recuerdo que no quedé, o sea, yo opté ahí por educación inicial, por ingeniería en sistemas y otra carrera, creo que economía. Y me eligen ingeniería en sistemas porque supuestamente había tenido buen promedio más que otros en esa área. Recuerdo que para ese entonces con mi hermana, con mi mamá había estado estudiando mucho para la prueba de la UNEXPO. En la de la UNEFA quedo y en vez de seleccionarme para educación inicial, que me hubiese encantado estudiar educación inicial, pues no, que ingeniería en sistemas porque mi perfil daba como para estudiar ingeniería en sistemas. Por supuesto ahí me fue malísimo. Recuerdo que álgebra lineal se me hizo pesadísima, cálculo 1 se me hizo pesadísimo. Logré pasar, pero abandoné. O sea, recuerdo que un día mi tía Inés, creo que fue, que se acercó a la UNEFA y preguntó que si yo seguía estudiando y ahí como que le dijeron que no. Pues, así fue que se enteró mi mamá que ya yo no estaba estudiando en la UNEFA. O sea, yo ni tuve el valor de decirle a mi mamá que me había retirado de esa universidad. Pero luego de la UNEFA quedó seleccionado en la UCLA. Recuerdo que estaba con un amigo, muy buen amigo para ese entonces, Gustavo Guedes. Él fue el que me ayudó a subir porque, o sea, alguien como que no tomó el cupo y yo estaba, o sea, daban 10 cupos y yo estaba como de 13. Y como que no llegaron 3 personas a inscribirse, entonces me dijeron, aló, bueno, mira, para que sepas que hay un cupo disponible, pero tienes que inscribirte hoy ya. Entonces, recuerdo que él para ese entonces tenía carro, o la mamá le prestaba el carro y le dije, Gustavo, necesito que me lleves, por favor. Bueno, me llevó, me inscribí y así quedé en la UCLA, en desarrollo humano, carrera que me encantó, me fascinó. Pero antes de eso, incluso coqueteé con el tema de meterme al seminario de los agustinos. Estuve como en un proceso vocacional ahí con los agustinos, por todo este tema de que estaba acercándome mucho a los movimientos juveniles católicos. Aquí es importante separar una cosa. Algo, o sea, una cosa es que te guste hacer algo, que te guste un ambiente, y otra cosa es que quieras dedicarte a eso toda tu vida. A mí sin duda me encantó la experiencia que yo viví con grupos como Encuentro de Hijos e Hijas y otros movimientos a los que pertenecí de la Iglesia Católica y todo esto. Pero son etapas, por lo menos para mí eran etapas donde pues aprendí cosas y descubrí cosas de mí mismo y me acerqué de cierta manera a una vida más en valores y todo esto. Y otra cosa muy distinta es que uno quiera dedicarse a toda su vida a eso. Por lo menos yo ahí confundí lo que estaba viviendo y lo que me encantaba del grupo y todo esto con la idea de querer ser sacerdote, por ejemplo. Yo digo, yo jamás quise realmente ser sacerdote, pero comienzo este proceso vocacional porque yo digo, ¿será? Porque me gusta ayudar a la gente, me gusta servir en los encuentros. ¿Será que me quiero dedicar a esto? Y creo que a veces esos momentos de pasión, de euforia, pues no son los mejores para tomar una decisión porque al final uno no sabe si a eso es lo que realmente uno se quiere dedicar toda la vida. Gracias al proceso que viví, pues me di cuenta que eso no era lo mío, que no me quería como tal dedicar a una vida consagrada, ni mucho menos. Pero bueno, me sirvió para descartar y saber que eso no era lo que quería hacer. Quedo en la UCLA y ahí empieza otro tema. Dentro de desarrollo humano hay distintas áreas.
unas que son muy sociales, otras que son de políticas públicas, una que es ambiental, pero el pensum de la carrera tiene diversos ejes, creo que eran 5 ejes, donde tú claramente puedes decir por electivas, por materias, por a qué te gustaría dedicarte luego como profesional. No sé si todas las carreras lo tengan, pero desarrollo humano recuerdo mucho que eso fue una de las primeras cosas que hice, ver el pensum y empezar a ver a qué me quería dedicar. Veía carreras, las resaltaba y decía, esta me gustó, esta me gustó. Empecé a inclinarme mucho por el tema de políticas públicas y bueno, poco a poco por el tema de que ya me estaba dedicando a los temas de capacitaciones y de empresas y todo esto, y ya tenía algunos emprendimientos, me llamaba la atención también el mundo organizacional. Dentro de la carrera, empiezo a leer y a descubrir muchas cosas relacionadas con la responsabilidad social empresarial, que fue el primer trabajo que yo tuve como tal formal dentro de una empresa, que fue Natulac. Ahí a través de los mismos contactos o relaciones o amigos que había hecho en los movimientos, logro conseguir la oportunidad de unas pasantías y en las pasantías hago la propuesta de crear un área de responsabilidad social para la empresa que sirva de enlace con las comunidades, con ciertos entes gubernamentales, y fue muy bonito darme cuenta que eso era una de las cosas que me quería dedicar. A la par seguía con el tema de dar orientaciones, capacitaciones, ayudar personas con encuentros donde me comentaban sus problemas, yo más o menos le daba mi punto de vista. Siempre he sido bueno para ganarme la confianza de las personas y pues dentro de mi poca o mucha experiencia, pues decirle lo que creo, lo que siento, desde lo que he vivido y que las personas pues tomen sus decisiones. Y por mucho tiempo me dediqué como a eso. Quedó muy del lado el tema, por lo menos de la biología marina, de la zoología, de la idea de ser militar. Recuerdo que en la UNEFA sí, una de las cosas que hice cuando estaba ahí era que yo decía, bueno, si me logro graduar, me titulo y me hago oficial. O sea, me alisto para el ejército. Era así como lo único que me llamaba la atención de la UNEFA. Gracias a Dios no pasó porque pues ya todos conocemos en lo que se convirtió el ejército venezolano y pues hoy me causaría, no sé, hasta asco ser miembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero en ese momento recuerdo eso. Y hoy, bueno, a eso me dediqué por 3 años en Venezuela. El tema de responsabilidad social empresarial me encantó, me fascinó. Creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido, poder recorrer la comunidad, aplicar muchas de las cosas que conocí en los encuentros, en los movimientos, pero a la vida práctica, incluso ganarme un sueldo por hacer esas cosas fue muy bonito. Hacer alianzas con la alcaldía para ayudar a una comunidad y ver cómo nosotros como empresa podíamos resarcir algunos impactos que causábamos en las comunidades. Creo que ahí descubrí un poco lo que me quería dedicar en ese momento. Luego abandono la empresa ya por un tema de salario, de toda la devaluación que había y todo esto. Ya tenía en mente irme del país para abrir una empresa de capacitación y desarrollo organizacional. Me dedico un tiempo a las conferencias, a hablar al público, a impartir temas, sí, tal vez volver a aquella vocación docente que tal vez la canalicé por esta área de las capacitaciones y los adiestramientos. Y toca el momento de irme de Venezuela. Cuando me voy de Venezuela, llego a México y la primera oferta que se me da, o las puertas que se me han abierto, es en temas comerciales, tema de ventas. No es algo que me apasione fuertemente. Me gusta mucho el tema de poder generar confianza en las personas y por medio de ello pues lograr establecer alguna relación de negocio o que puedan adquirir algún servicio o algún producto. No es algo que me apasiona, siento que hoy estoy ejerciendo el área comercial por un tema
tal vez de necesidad, por un tema de que es en donde se me han abierto las puertas aquí en México. Pero yo creo que por un poco de eso también me estoy dedicando a hacer este podcast, a retomar algunas cosas que siempre me han gustado y me han apasionado, como es hablarle a la gente, volver tal vez al tema de los adiestramientos, de las capacitaciones, me gustaría. Pero a veces también tenemos que saber cómo trabajar los talentos, habilidades, destrezas que hemos adquirido en ese intento de descubrir a lo que nos queremos dedicar, cuál es nuestra vocación y sacarle provecho en otras ramas. Yo hoy tal vez no soy un vendedor convencional. Muchas de las empresas o en las empresas donde he estado aquí en México me lo dicen. No eres el típico vendedor que va y ataca a la persona y le intenta vender algo simplemente por vender, sino que intentas conocer al cliente, sus necesidades. Me gusta hablar con las personas, entonces se establecen relaciones tal vez de confianza que luego generan la venta. Entonces, tal vez, si bien son algunos pasos que tienen algunas personas para vender, yo no lo hago de una manera metodológica o técnica, sino que simplemente uso los conocimientos y destrezas que tengo de otros campos aplicados a. Porque no siempre te vas a poder dedicar a lo que te apasiona y no siempre vas a poderte dedicar a lo que es tu vocación. Es más, a veces me cuesta creer que haya una sola vocación en la vida. Me cuesta creer que hay gente que nació para ser doctor o para ser profesor o para ser ingeniero o para ser sacerdote. No, yo creo que tenemos diversos talentos, diversas cualidades, diversas habilidades y vamos descubriendo dónde ponerlas en práctica. Hay doctores que se gradúan y luego ven que el mundo tal vez donde les toca trabajar no es ni remotamente lo que ellos soñaban cuando querían estudiar medicina o cuando estudiaron medicina. Pero es lo que hay. Entonces, es así como hay muchas personas que terminan consiguiendo su trabajo en ámbitos donde tal vez no lo pensaron, pero terminan convirtiéndolo en un buen trabajo, en un buen ambiente. Y hay gente que estudia para algo que creyó que toda la vida estuvo llamado a eso y cuando llega el momento de ejercerlo, se da cuenta que no todo era como él lo veía desde afuera. Entonces, pues hoy en este tema de vocación y cómo descubrirla, creo que la idea está en preguntarnos qué queremos hacer. ¿Dónde nos vemos más adelante? A 3, 5, 10 años. Si te ves haciendo lo que estás haciendo hoy, si te ves practicando los conocimientos que estás adquiriendo hoy. Hay muchas personas que les encanta el deporte y no logran llegar a convertirse en profesionales, pero luego se convierten en narradores deportivos o analistas o psicólogos deportivos, entrenadores. O sea, hay tantas formas de acercarnos a las cosas que nos gustan, que hoy lo que yo pienso y creo es que uno tiene que hacer lo mejor que uno puede hacer en el momento que le tocan con las oportunidades que uno tiene y siempre buscar establecer las oportunidades que uno quiere para el futuro. No quedarse en un lugar si a uno no le gusta, tampoco poner en riesgo su estabilidad por simplemente decir, no, es que esto no es lo que yo estoy llamado. No, a veces toca hacer cosas que a uno no nos gusta, siempre por supuesto en el marco de lo legal y lo digno, pero a veces toca bueno, cuando yo llegué aquí me tocó trabajar prácticamente en un call center, en algo muy raro, parecía el logo de Wall Street. Esos fueron los primeros 3 meses que yo estuve aquí en México, pero sencillamente fue una oportunidad para lograr pagar una renta y quedarme aquí en México y luego que se me abrieran otras oportunidades. Yo creo que eso también es parte de descubrir nuestra vocación y a lo que estamos llamados, es saber que los tiempos van cambiando y que a veces algunos entornos o algunas circunstancias te llevan a otro lugar porque conoces ahí a una persona o logras generar un networking que te lleva a algo que sí es lo que estás destinado o quieres hacer. Entonces, pues, creo que este episodio es muy para la reflexión, para incluso personas de mi edad que tal vez ya tienen hijos
o incluso nosotros mismos, pensar si lo que estamos haciendo hoy es lo que realmente queremos hacer o preguntarle a nuestros hijos, mira, ¿qué es lo que te gustaría hacer en un futuro? Tal vez lo que te responda hoy no tiene nada que ver con lo que se vaya a dedicar en un futuro, pero por lo menos que se lo empiece a preguntar y se lo empiece a cuestionar. Básicamente esto es lo que quería decirles hoy en el episodio 7 de Eso Pensé Podcast. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo para que lleguemos a más personas. Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.